Hoy en esta sección, tipos de peligro público. ¿Y cuáles son los factores principales que hacen que ocurra estos tipos de peligros? Recordemos que riesgos o peligros públicos son todos aquellos aspectos que se viven en espacios públicos y que pueden poner en riesgo la vida y la integridad física de las personas. Todo esto está relacionado por lo general con lo de tránsito o violencia. América Latina es una región en la que los ambientes son diversos y las culturas muy variadas. Por estas y otras razones, la penetración de conductas violentas copiadas de los conflictos del mundo moderno y adaptado a nuestras crisis sociales es una situación predecible pero muy difícil de contener. Nuestra sociedad la conforman, entre otros elementos, las empresas que no han podido ser ajenas a este tipo de conductas violentas, viéndose afectadas de manera directa o indirecta por actos de agresión externa. Hablando de eso, los factores principales de peligro público están divididos en bastantes formas, pero nos enfocaremos en 4. Una de ellas es la extorsión, el boleteo, el secuestro, el atraco o raponazo. Saludos distinguidos participantes de la asignatura Derecho Penal Especial 2, la Universidad Abierta para Adultos UAPA, y que les habla Pantaleón Mieses Reynoso. Les damos la bienvenida a esta cápsula educativa denominada La extorsión y el chantaje, en el cual nos introduciremos al estudio de las mismas, enfocado tanto en los elementos constitutivos como en sus diferencias. La extorsión y el chantaje. La extorsión. ¿Qué es la extorsión? La extorsión consiste en obligar a una persona, ya sea a través de una utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial, o bien del sujeto pasivo, bien de un tercero. Elementos del tipo penal de la extorsión. La extorsión debe haber sido llevada a efecto mediante empleo de fuerza, violencia o constreñimiento. La extorsión debe haber tenido por objeto la obtención de una firma o la entrega de un título o documento. La intención criminal. Elementos subjetivos del tipo penal. La extorsión requiere de la existencia de ánimo de lucro por parte del sujeto. Este es más extenso que en el delito de hurto o robo, porque no solo será la ventaja patrimonial, sino que, además, debe derivarse de la lesión a la libertad del sujeto pasivo. La ventaja patrimonial se puede exigir para una tercera persona, aunque ésta no tenga ningún conocimiento. Además, puede afectar bien al patrimonio del sujeto pasivo, bien al de un tercero. El chantaje. ¿Qué es el chantaje? Es toda amenaza de difamación pública o cualquier otro daño para obtener algún provecho pecuniario o material de alguien u obligarlo a actuar de una manera determinada. Elementos constitutivos del chantaje. La amenaza escrita o verbal de una relación o una imputación de información. Las amenazas deben haber tenido por finalidad obligar a la víctima a comprar el silencio del agente. El agente debe perseguir con amenaza un beneficio ilegítimo. El agente de detener una extorsión debe haber buscado la entrega de lo que no le es debido. La entrega de fondos o valores o la firma o entrega de un acto que contenga una obligación o descargo. Por la amenaza, el agente se ha hecho entregar fondos o valores. Pero si el autor de amenaza persigue solamente un deseo de venganza, si la idea es de lucro, no hay venganza. El elemento intencional. El inculpado debe haber actuado de mala fe. Penalidad del chantaje.
El crimen de chantaje se castiga con la pena de reclusión y una multa de 200 a 500 pesos. Penalidad de la extorsión. La tentativa se castiga como el crimen mismo consumado según el artículo 2 del Código Penal Dominicano. Complicidad. Se rigen según el artículo 60 del Código Penal. Penalidad. El artículo 400 castiga el autor de extorsión de firma o de título con la pena de 3 a 10 años de trabajos públicos. Diferencia entre el chantaje y la extorsión. El chantaje es la amenaza de una difamación pública o cualquier otro daño para obtener algún provecho pecuniario o material de alguien u obligarlo a actuar de una determinada manera. La extorsión es un delito consistente en obligar a una persona a través de la utilización de violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial, o bien del sujeto pasivo, bien de un tercero. En resumen, podemos decir que existe una diferencia notable entre la extorsión y el chantaje, la cual radica en que mientras la extorsión se utiliza la fuerza o la violencia, en el chantaje se utiliza las amenazas, mientras que la extorsión es un delito penal, el chantaje es un delito correccional. ¿Qué es el secuestro? Es un delito que comete el que por cualquier medio prive a otro de la libertad con el fin de obtener un rescate, causar daños o perjuicios al secuestrado o a otra persona relacionada con este. Por favor, ponte a las vivas cuando salgas de tu casa, de tu trabajo, de cualquier reunión. Voltea a todos lados y ve que todo esté bien. Si tienes servicio doméstico o vas a contratar a alguien, pídele su credencial de lector, cartas de recomendación y entre más información tengas de la persona, pues mejor. Todo lo que tenga que ver con tus finanzas, estados de cuenta, chequera, todo manténlo en un lugar secreto y así también vamos a evitar que alguien vea lo que tienes. Si notas algo sospechoso afuera de tu trabajo, de tu casa, de donde sea, pues no te arriesgues y avísale a la policía. Algo que nos sugirieron y que la verdad pocos hacemos es cambiar tu rutina, irte por otro lado, no agarres el mismo camino siempre. Cámbiale, varíale un poco. Aunque te parezca un poco latoso o de flojera, avísale a algún conocido, algún familiar a dónde vas, dónde estás, hacia dónde te diriges, nada más para que sepan por cualquier cosa. Una vez que ya esté confirmado el secuestro, por favor, haz lo que las autoridades te indiquen. Uno de los peores errores que pudieran cometer es publicar algo en redes sociales de desaparición o algo. En el momento que ya sepas que está confirmado el secuestro, no pongas absolutamente nada. No ofrezcas dinero, de plano, cero dinero, no ofrezcas nada. No comentes absolutamente nada con nadie que no sea de tu círculo de familiares, porque esto puede poner en riesgo el rescate de tu familiar. Y por más difícil que parezca, trata de mantener la calma. Por atentar contra la dignidad y la integridad del secuestrado y de sus familiares, el secuestro es considerado un delito de alto impacto. Todos, absolutamente todos, estamos expuestos al secuestro. Comparte esta información. Desgraciadamente, el próximo puede ser tú. Otro tipo de riesgo público muy común que vivimos todos los días es el atraco. El atraco se caracteriza por utilizar la violencia como instrumento de intimidación a la víctima. A través de esta, el delincuente obtiene sus pertenencias, muchas veces inclusive a plena luz del día y ante la mirada de otros ciudadanos que son indiferentes al hecho, lo que hace que se incremente. Por otro lado, en cambio, el raponazo no utiliza la intimidación, sino la sorpresa para obtener las pertenencias de la víctima. El raponazo, por lo general, se produce mucho en las calles. Recuerda de que si eres víctima de este tipo de riesgos o peligros públicos, debes tomarte un tiempo para tranquilizarte, ganar confianza y analizar las causas e incorporar los hábitos de vida que nos protejan contra las situaciones similares en el futuro. Algunas corrientes psicológicas recomiendan, además, que hacer uso de la resiliencia, la capacidad de aprender en los momentos adversos para volver al estado normal, acudiendo a la autoestima.